La etapa moderna de nuestro país inicia en 1940, porque en él se pone fin el sexenio de nuestro expresidente Cárdenas y inicia un nuevo sexenio de Manuel Ávila Camacho. Con esto pone fin a los conflictos armados por el poder y comienza a consolidarse las instituciones políticas, económicas y sociales que surgieron durante la Revolución. El sistema político mexicano a partir de 1946 fue dominado por el PRI, siendo el único partido principal, y no se refería a que ya no había otros, sino que este dominaba a todos. Como herencia de la Revolución Mexicana, el sistema político instalado en el país es republicano federal con un gobierno temporal democrático. Los mexicanos somos convocados al ejercicio de nuestro voto bajo la normativa marcada en las instituciones electorales. La Constitución de 1917 instituye la división de poderes y la cultura política. Los ciudadanos esperamos que nuestros representantes cumplan lo que nos dicen y tengamos un país de bien. La ascensión de Ávila Camacho a la presidencia en 1940 coincidió con la crisis global provocada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, cuando las fuerzas alemanas invadieron a Polonia. Todo esto condujo al presidente a enfatizar la importancia de la unidad nacional. Después de que la era del maximato y la consolidación de los ideales revolucionarios en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, los presidentes de la República serían exclusivamente candidatos del partido oficial, y sus mandatos generalmente transcurrirían sin grandes complicaciones. Ávila Camacho fue el último general en ocupar la presidencia, ya que los presidentes sucesivos eran civiles que no habían alcanzado el poder a través de logros militares. Miguel Alemán, quien sucedió a Ávila Camacho, demostró que el poder ya no residía en los militares, quienes dejaron de ser una parte activa del partido oficial. Se permitió que los miembros del ejército que deseaban seguir involucrados en el partido lo hicieran, pero únicamente como individuos. En 1945, oficialmente se determinó que la participación del ejército en las actividades del partido amenazaba la cohesión necesaria de las fuerzas militares, por lo que se les instó a mantenerse al margen de la política partidista. Esto marcó el final de la influencia política de los militares y abrió el camino para que los candidatos civiles del partido oficial tomaran el liderazgo. El día de hoy explicaré sobre el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano fue un evento económico que ocurrió en México durante los años 1900 tras la Revolución, ya que México quedó en una gran depresión económica, así afectando a todos los grupos sociales y sectores de México, basándonos nada más en el sector agropecuario para así tener economía. Gracias al Milagro Mexicano y la industrialización en México fue que pudimos sobresalir ante todas las naciones y generar una mejor economía basándonos en los productos dentro de nuestra nación. Uno de los grandes eventos que apoyaron a que el Milagro Mexicano ocurriera fue la Segunda Guerra Mundial, debido a que gracias a las grandes peleas entre las naciones hizo que se despistaran de las naciones pequeñas en ese momento, en las cuales México pertenecía, y nos pidieran ayuda tanto económicamente como en apoyo, así como en soldados, que un ejemplo fue el Escuadrón 201. Eso permitió que México se reconociera más y poder invertir más en su nación debido al grande apoyo económico que le estaban brindando a México por el intercambio de productos. Esto generó que el Producto Interno Bruto aumentara un 6%, lo cual es bastante elevado para lo que anteriormente se está experimentando en México, lo cual era una gran depresión económicamente, como había mencionado anteriormente. El Milagro Mexicano no solo se basa en eso, sino también en que la gente pudo contribuir en esto para así que México sobresaliera un poco más en su economía. Y también uno de los malos que quedó fue
que gracias a la industrialización bastante gente se quedara sin trabajo debido al uso de máquinas. A partir de 1942, el sistema político mexicano se caracterizó por el dominio del partido del PRI. Esto no significaba la inexistencia de otros partidos políticos y el sistema era pluralista, pero la historia demostró la hegemonía del partido oficial. Como herencia de la Revolución Mexicana, el sistema político instalado en el país era republicano federal. Con forma de gobierno democrática, los cargos públicos son de representación popular y temporales, por el periodo estipulado, no dando posibilidad de reelección. Además, como ya sabes, los mexicanos somos convocados al ejército de nuestro voto bajo la normativa marcada en las instituciones de valores electorales. La Constitución de 1917 instituye la división de poderes. Es en la Cámara de Diputados y Senadores donde podemos ver el pluripartidismo. Hay legisladores provenientes de las diferentes fuerzas políticas. Cabe aclarar que esto es un fenómeno de las últimas décadas. Es importante reconocer la creación de instituciones que intentan afinar la estructura política, pero sin embargo aún hay mucho por hacer. Los ciudadanos esperemos que nuestros presidentes cumplan su palabra para que tengamos un país mejor. En la década de 1940, México experimentó un cambio significativo en su liderazgo político. Con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia en 1940, se enfatizó la necesidad de unidad nacional. Ávila Camacho fue el último general en ocupar la presidencia. Su sucesor, Miguel Alemán Valdés, consolidó la transición al demostrar que el poder ya no residía en los militares, quienes dejaron de ser parte del partido oficial. Se permitió a los miembros del ejército participar en el partido como individuos, pero en 1945 se estableció que su participación directa amenazaba la cohesión militar. En conclusión, la consolidación de Estado y el fortalecimiento del institucionalismo son procesos fundamentales para el desarrollo y estabilidad de una nación, ya que promueven la gobernabilidad, el respeto a la ley y la participación ciudadana, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas y democráticas.